Hola, soy Mateo de Aprende con Mateo y hoy día vamos a hacer una tarea. Entonces, ¿qué nos han enviado? Tenemos la siguiente tarea. Entonces, nos pide buscar el subtexto mínimo de un heap. Entonces, dado un texto T con un patrón P, tenemos que escribir una función findMinSubtext que utiliza heaps. ¿En qué lenguaje de programación está en esto? Al parecer es en C++. Vamos a ver los detalles. No hay más detalles de la tarea, entonces esto es todo lo que tenemos. ¿Y dónde lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar en Visual Studio Code. Entonces, para empezar, vamos a abrir nuestro programa Visual Studio Code, que lo tenemos acá. Ya, entonces vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrarlo. Una carpeta, vamos a llamarla la tarea número 2, porque es la que toca. Y aquí es donde vamos a crear un nuevo archivo que estaría en C++. Hacemos nuestro archivo y lo podemos llamar, a ver, como subtexto mínimo. New file, subtexto mínimo, cpp. Ya, entonces, después de crear el archivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Entonces, si muy bien la tarea, tenemos un texto T, ¿ya? Y un patrón P. Nos piden escribir una función que encuentre la porción del texto R, ¿ya? De tal manera que los caracteres de P se encuentren en alguna parte de R. En este substring, ¿cuál sería nuestro mínimo? Bueno, tenemos ATN y el mínimo sería esto, A, T, E y N, porque tiene un total de 4 caracteres. En cambio, acá hay 5, acá hay más, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a realizar el código. Para empezar vamos a, importar todas las librerías necesarias. Si estás en Mac vas a tener que importar distintas. Si estás en Windows o Ubuntu, vamos simplemente a usar el bits std más.ch, que esto básicamente nos va a incluir todas las librerías necesarias. Pero si estamos en Mac podemos ponernos include iostream, include vector, etcétera, dependiendo de qué es lo que se usa en el código. Pero como estamos ahora trabajando en Windows, no sé en qué sistema operativo estás trabajando tú, vamos a usar include bits std++, incluye un montón. Vamos a usar using namespace std y vamos a crear nuestro main, int main. Entonces, según la imagen que tenemos 3 pruebas. Tenemos el ABNT, este de acá, tenemos el segundo caso y tenemos el tercer caso. Entonces, para probarlos, voy a importar este snippet de código, que lo tengo aquí, gracias a mi cliente que me lo ha proporcionado. Ok, entonces yo ya podría probar si funciona el programa. Entonces, mi primer caso sería el de aquí. Bueno, acá ya declaramos text, entonces no tenemos que hacerlo de nuevo. Acá declaramos text, no hay necesidad. Acuérdense que después de imprimir algo, nos conviene hacer un endline. Aquí también, un endline. Que hace endline simplemente imprime un espacio, ¿ya? Luego ya vamos a comenzar a crear nuestra función findMinSubtext. Entonces tenemos que encontrar la mínima cantidad de caracteres que contengan A, T y N en ese orden. ATN. Entonces vamos a comenzar escribiendo nuestra función. Entonces acá arriba, como podemos ver, result es un string. Entonces vamos a hacer una función de string. String find min subset subtext text subtext. Y entonces tenemos un string que va a ser el texto y otro string que va a ser el patrón. Lo vamos a llamar pat, de patrón. Ok, entonces vamos a guardar nuestro resultado como un string vacío. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber el índice de los elementos de patrón. Entonces podemos poner index igual 0. ¿Ya? Y también vamos a poner un start post, que es donde vamos a comenzar a iterar el string. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a crear nuestro heap, porque es lo que nos piden, ¿verdad? Nos piden que tenemos que implementar un heap. Entonces, este va a ser mi queue, ¿ok? Va a tener un arreglo. Cada uno de estos elementos va a tener un peso. Yo puedo tener un max heap, que es que el elemento de arriba es el mayor, como puedo tener un min heap, que el elemento de más arriba es el menor. ¿Okay? Y para esto, en vez de implementar, la estructura creando un árbol, lo que vamos a hacer es implementar un objeto de C++ que se llama el priority queue. ¿Ok? Entonces nos hemos quedado aquí y vamos a continuar con el código. Entonces vamos a crear nuestro priority queue. Entonces voy a crear una cola de prioridad que almacena los subtextos basados en la longitud. El primer argumento sería este pair. Indica que cada elemento de la cola de prioridad será un par que contiene un entero y una cadena string. Entonces, cada elemento va a ser de este tipo, ¿ok? Después tenemos un vector. Va a ser un contenedor que va a almacenar los elementos en la cola de prioridad. Como habíamos visto en este gráfico, este sería nuestro vector. Y este greater es un comparador que establece el orden de los elementos de la cola de prioridad. Entonces, como estamos usando greater, eso quiere decir que los elementos más pequeños van a tener prioridad. Entonces, en este caso estaríamos usando lo que se conoce como un min heap.
que en vez de que el elemento que tenga más prioridad sea el 100, va a ser el que tenga menor valor. Entonces continuemos, ahora ya estamos usando nuestro heap. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a iterar. Entonces vamos a hacer un for para comenzar a iterar por nuestro árbol. Comenzando de 0 a tamaño de nuestro texto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestro for. If text i ya es igual al elemento que estamos comenzando a iterar, o sea, el p-índice. Por ejemplo, si a es igual a, nuestro índice inicial de p-index es a. Nuestro índice inicial es 0. 0 y 0 son iguales, ¿ok? Entonces, este p-index lo que sería es nuestro iterador en nuestro patrón y este i es nuestro iterador en el texto. Entonces, si son iguales, lo que vamos a hacer es que nuestra posición, ¿ok? Nuestro start pos va a ser igual a i, porque eso quiere decir que ya podemos comenzar a buscar nuestro primer subtexto. Y ese empieza donde está P. Ya. Ok, luego p-index va a aumentar porque ya no estamos buscando este, estamos buscando el siguiente. Si p-index es igual a path.size, o sea, si ya terminamos de iterar en el patrón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Int end pos es igual a i. ¿Qué quiere decir esto? Que la posición final va a ser donde se encuentra. O sea, ya terminamos de encontrar un subtexto, ¿ok? Entonces, en este caso, como ya encontré T, podemos marcar que I es nuestra posición final. Entonces, while start pos sea mayor o igual a 0, ¿ok? Y start pos sea distinto, ¿ok? A part 0. Y la última condición es, si la posición final es menor al tamaño del texto, al part size menos 1, es pat, de patrón, tampoco es pat, es patrón, menos 1, porque es el último elemento del patrón. Ya, si endPos es menor al tamaño del texto, o sea, todavía podemos iterar, y la posición final todavía es distinto a lo que queda, vamos a aumentar nuestra posición final. Y por último, vamos a obtener el subtexto que contiene el patrón y lo vamos a agregar a la cola de prioridad. ¿Ok? Entonces, substr, que es esto de acá, lo que hace substr es consigue un subarreglo a partir de un texto. Entonces tengo el texto que comienza en start pos y end pos menos start pos más 1. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo hola y he definido mi posición inicial como o sea, el número 1, o que es 1, y a como 3, mi subarreglo va a ser igual a hola. ¿Ok? A eso va. Y entonces ya puedo agregar a mi cola de prioridad mi nuevo subarreglo. Entonces yo ya puedo guardar, por ejemplo, si itero por acá sería ABNT, ok, pongo esto. Entonces sigo. ATN, ya, buenas, sigo, ok. Y luego de terminar este for, lo único que voy a hacer es consigo el elemento, el menor elemento en el queue. Entonces, si no está vacío, voy a obtener el texto que está en mi queue y regreso eso, ok. Entonces vamos a correr el programa. Vamos a ver que todo esté en orden. What? Ok, substpos. Que me he salteado. Entonces vamos a agregar lo que sería string. Pum. Esto ya sería todo. Entonces, para finalizar, ya que hemos verificado que está todo bien, vamos a hacer un resumen. Al final tuve que arreglar unos bugs porque resulta que me equivoqué en algo. Como hemos terminado, es hora de explicar todo. Primero guardamos nuestro resultado, guardamos el iterador del patrón. Tenemos nuestra posición inicial, que es donde sería el punto inicial del subarreglo que estamos guardando. Vamos a crear nuestro priority queue, como he explicado antes, que va a ser un min heap de los subarreglos. ¿Ok? Y siguiendo, vamos a iterar por nuestro texto. T es el texto, por si acaso le he cambiado de variable. Y P es el patrón. Ok, entonces, si el índice del patrón es igual a 0 y el elemento T equivale al elemento de este patrón, nuestra posición inicial va a ser I, o sea, del subarreglo. Luego, si se termina de iterar el patrón, vamos a hacer una subiteración, básicamente. Vamos a encontrar los subarreglos de los subarreglos, que como ya encontramos el último P, vamos a ver si hay otro P al final. Entonces vamos a iterar en si la posición final es distinta a P0, ya nos vamos a retroceder. Pero si el texto todavía no termina, ya, y la posición final es distinta a P, vamos a seguir iterando en la posición final. Y aquí es donde vamos a guardar el subarreglo. Ok, si borro esas dos líneas también va a funcionar el código por el hecho que es normalmente el arreglo más pegado que tiene ese mismo patrón va a comenzar en A
N y T. Perdón, va a ser A, va a estar pegado, va a ser A, T, N, ¿cierto? Y después comenzamos de nuevo. A, T, N. Bueno, pero acá me puedo saltear este. A, T, N. Sí, no, mejor los dejo. Ok, bueno, en esta parte, ¿qué está pasando? Entonces, si se ha encontrado todo el patrón en esto de acá y se ha alcanzado el tamaño de P, lo que significa que todos los elementos ya están dentro de este patrón, se ha encontrado un subtexto que contiene ya el patrón completo. Buenazo. Aquí. Entonces se va a inicializar la posición final, que marca el último índice de subtexto que tiene este while. Este bucle va a retroceder el start pos, ¿ya? Hasta encontrar el inicio del subtexto que contiene el patrón. Y comienza retrocediendo mientras el índice sea mayor o igual a 0 y el carácter sea la posición que coincide con el primer carácter del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos que conseguí ATN, ¿ya? Ahora voy a buscar acá si hay un A, porque mira, ¿qué pasa si esto de acá es AANT? ¿Qué pasa si es AANT? AAAANT. ¿Okay? Lo que va a pasar es, va a considerar solamente A, N y T, pero no va a encontrar este A. Por eso tengo que retroceder para revisar si existe otro inicial. Y aquí este bucle va a avanzar el endpost hasta encontrar el final del subjecto del patrón. Entonces esto va a ser lo mismo pero al revés. Entonces yo tengo este T, pero voy a buscar si hay otro T más adelante. Puedo buscar si hay otro T más adelante, pues otro más adelante. Entonces voy a encontrar en el patrón. Como había mencionado antes, esto de acá ya sería como he declarado la posición inicial y la final del subtexto. Acá puedo conseguir el substring dentro del string. Los pongo en el priority queue. Obtengo el elemento del priority queue que sea menor, o sea, el que sea el más corto, y eso imprimo. Entonces, si corro mi código, Control Shift B, aprieto Enter y corro el código, vamos a poder ver que funciona de maravilla. Entonces, el más corto en esto sería ATEN, el siguiente Constantinop y el próximo Hipopótamo. Muchas gracias, esto ha sido Aprende con Mateo y nos vemos la próxima.